la periodista y escritora Lourdes Mendoza, que nos tome la comunicación esta tarde, Lourdes, para que nos platiques. Es que el domingo subiste un hilo sobre la presentación del libro La democracia no se toca, Lourdes. Y la verdad de las cosas, pues gracias por informarnos, tú que estuviste ahí, tú que escuchaste la exposición de gente muy, muy respetada en el ámbito académico, en la intelectualidad y sobre todo en la vida pública en México. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus experiencias, Lourdes? Buenas tardes. ¿Qué tal, Soledad? Muy buenas tardes y como siempre un placer platicar contigo y con todo tu auditorio. Pues mira, déjame decirte que al principio, cuando se presentó el libro en las primeras intervenciones, sí sentí un vacío en el estómago de entender que el riesgo que está corriendo nuestra democracia. Pero al final salí con una esperanza y salí también entendiendo qué es lo que estamos jugando, pero que todos somos responsables y corresponsables. Y déjame ponértelo de esta manera. Sí. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba son consejeros, como sabemos, del INE. De hecho, Lorenzo Córdoba es el consejero presidente, y ellos ya se van. Pero ellos lo que dicen es que justamente en la FIL de Guadalajara fue cuando dijeron, oye, tenemos que hacer un libro para que la gente entienda por qué es importante defender el INE, y que no están defendiendo nada más a una institución, están defendiendo a la democracia mexicana. Y entonces dice que estaban, ya sabes, con los del editorial al principio, iban, ya sabes, texto uno, y regresaba y le decían, no, esto nadie lo va a leer y nadie lo va a entender, hasta que ya finalmente salió, y que justamente cuando lo mandaron a la editorial, fue 1 o 2 días después del Plan B. Uh-huh. Y te acuerdas que ese famoso Plan B, que es lo que ahorita va a empezarse a discutir en la Cámara de Senadores, se aprobó en la Cámara de Diputados, en donde ningún diputado leyó. Y lo que estamos entendiendo del riesgo es que supuestamente en nuestro país vivimos bajo 3 poderes federales, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En pues, teoría, Lourdes. En teoría. En teoría. Y exactamente, ese es el problema, que es lo que dicen, ¿no? Que los legisladores de Morena, el Verde y PT, evidentemente no tuvieron tiempo de leer absolutamente nada de lo que era el Plan B. Y ahorita entramos en las particularidades que trae el Plan B. Pero mira, me dejó con la boca abierta y helada. Todos supimos en algún momento que Morena y sus aliados habían tenido una sobrerepresentación en el Congreso, pero déjame dar un paso atrás. Lo que nos dijeron en esa presentación es que, en efecto, nadie duda que el presidente López Obrador arrasó en las elecciones del 18. Claro. Que ganó con 30 millones de votos y se llevó un 53%. Lo que no sabíamos era que los ciudadanos, o no lo habíamos visto de esta manera, no le habían dado al presidente López Obrador la Cámara. Que los ciudadanos sí votaron por tener contrapesos. Ajá. Pero que con estas lagunas legales que hay, ellos inconstitucionalmente tuvieron más diputados de los que tenían que tener, y por eso hicieron la aplanadora que nos hicieron a lo largo de por lo menos los primeros 3 años. Sí. Y por eso pudieron haber sacado muchas reformas que no tenían que ser de esta naturaleza, y que por eso, como bien lo dijiste, pareciera que hemos perdido uno de los 3 poderes de nuestro país. Porque, como hemos visto, aunque la democracia se trata de sentarse y escuchar al otro y llegar a consensos, con ellos no había consensos. El presidente mandaba, o ellos mandaban desde Morena qué iniciativas iban y cómo iban, y no les movían ni una coma. Eso se me hizo gravísimo. Y lo que decían es que esto sucedió porque nadie impugnó. Si hubiera habido una impugnación, el Poder Judicial hubiera tenido que meterse al tema. Sí. ¿Sabes? Parte también de la preocupación, Lourdes, cómo, y probablemente la compartas, cómo han perdido el decoro, cómo ya no hay posibilidad de que se sonrojen las y los diputados que aprueban sin el mínimo estudio, sin una lectura de fotografía siquiera, cosas que les mandan desde el Ejecutivo. Y lo cual es sumamente grave porque son elecciones diferentes las que los llevaron ahí. Y además, déjame decirte una cosa, en teoría ellos son los representantes de los mexicanos, ellos no son representantes del presidente.
ellos en teoría nos representan a nosotros. Sí. Entonces es gravísimo. Pero bueno, dicho lo anterior, que eso sí me quedó grabado de entender, o sea, muchas de las cosas que hemos perdido fue en Cámara de Diputados. Y fue porque nadie impugnó esta acción inconstitucional que hicieron Morena, el Verde y el PT. Otro tema bien interesante que nos dijeron, y hablaron de muchos países en donde ya habían pasado de una democracia a una dictadura, ¿no? Y entonces lo que decían es que, a ver, claramente la idea surge de una persona, ¿estamos de acuerdo? Sí. Una persona dice, yo tengo esta idea, y en este caso es dinamitar al INE. Y lo que decían Ciro y Lorenzo Córdoba era que todos los mexicanos nos podemos volver en responsables de permitir que se dinamite. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que la sociedad sí salió, y porque la sociedad ahora decidió dejar de voltear a otro lado, sino voltear a ver para enfrente, es que salimos, ¿te acuerdas?, en el mes de noviembre. Y sí, por eso le metimos tal presión a la oposición que no aceptaron la reforma constitucional. Gracias a la participación ciudadana, por supuesto. Ahora, como ciudadanía tenemos hacia enfrente la posibilidad también de manifestarnos el 26 de febrero, porque ahí en el análisis de este libro se dijeron cosas muy importantes como que sobre el plan B, el riesgo en que nos pone democráticamente el plan B, que es fruto de una imposición más que de un diálogo, y no podemos perder la magnitud de la magnitud de esto en la vida democrática del país. Así es. Lo que nos decían es que, por cierto, los chavos, los jóvenes, que tú y yo ya no entramos en ese sector. No, ya no. Ellos no están viendo la magnitud del riesgo que estamos viviendo, porque nosotros decimos la sociedad mexicana y México en su totalidad, a partir de finales de los 80, principios de los 90, empezamos a construir esta democracia que hoy tenemos, imperfecta como todo en el mundo o perfectible como todo en la vida, pero lo hicimos a través de consensos. Esta sería la primera vez que un tema electoral, que una reforma de este tipo vendría nada más con imposición y no con consensos. Y la democracia justamente es eso, llegar a consensos. Entonces, lo que nos decían es que los chavos dan por seguro que tú vas, emites tu voto, se cuenta y tú escoges al ganador. Ellos no saben de lo que es vivir como nosotros cuando justamente Gobernación organizaba todas las elecciones y pues el candidato del gobierno en turno era el que te tocaba, te gustara o no te gustara. Y eso lo hemos ido modificando, y eso es lo que tienen que como adultos tenemos que voltear a ver. Y ojo, mucha gente que nos está escuchando puede decir que nosotros estamos alentando el voto a favor de la oposición, y no. En una democracia lo que tiene que valer es lo que pasó en el 18. La gente salió a votar, contaron los votos y ganó Morena. Así es, que salga la gente a votar. Exactamente. Eso es lo importante. Pero que todos salgamos a votar y tengamos esta certidumbre de que nuestros votos cuentan y se cuentan bien, y que no en el plan B, por darte un ejemplo. ¿Sabían ustedes que en la Ciudad de México hay 52 distritos? Bueno, pues en el plan B, nada más para que le calen lo que quieren hacer, es que nada más una persona y una oficina con 5 personas organicen las elecciones. ¿De 52 distritos? ¡Qué locura! Y somos más o menos, a ojo de buen cubero, pues casi 20 millones de mexicanos, ¿no? Sí, más o menos, exactamente. Imagínate nada más, ¿tú crees que esas personas se va a poder dar abasto? Pues evidentemente no. Y lo que también decían es que las casillas a la hora de votar no existen por un milagro de Dios, existen por el milagro del INE. Es decir, ellos constantemente están yendo a todas las localidades y, ojo, están georreferenciando a todos los que integramos la lista nominal. Es decir, si tú te cambias de casa, tú te tienes que encontrar en tu nueva lista, ¿no? Sí. Bueno, en esa misma lista, pero en tu nueva residencia. Y eso nos pasa, casi todos para ir a votar tenemos una casilla cerca y nos encontramos en la lista. Ellos también lo que quieren hacer ahora en el voto extranjero, que esto es bien importante, porque dicen que no solo van a pasar a gobernación, que en relaciones exteriores, ojo, que las personas con matrícula consular
pueden ir a votar sin presentar INE. Imagínate. Y yo ya me enteré que a muchos guatemaltecos les están regalando matrículas consulares y los pueden cruzar por el sur del país. Claro, Y esto claro. no es correcto. Y luego si tomamos en cuenta la cantidad de extranjeros que vamos a estar recibiendo cada mes, derivado de los acuerdos entre México y Estados Unidos, pues ¿de qué va esto? A lo mejor ahí está escondida la intención. Así es, entonces, hasta hoy lo que tenemos que hacer es lo que nos decían al final, porque haz de cuenta, Jacqueline Pechar, lo que nos dijo, ¿no? Una de las las entonces directoras de lo que tiene que ver con el IFAI, nos decía, es que ¿dónde está la oposición? Y Woldenberg le dice, oye, no, espérate, la oposición por lo menos ahorita salió a dar la cara. La oposición le puso un alto al presidente y a sus aliados y no aceptaron la reforma constitucional. Y además ya interpusieron todos los, ¿cómo se llaman? Los recursos. Los recursos que se tengan que interponer para que en la Suprema Corte de Justicia se defina esto. Entonces, más allá de que pase o no pase ahorita en senadores, el tema es que si se va a impugnar, estamos ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia y ahí vamos a ver de qué están hechos. Los 11 completitos. Así es. Lourdes, como siempre, te agradezco muchísimo tu disposición para conversar con nosotros y la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y de verdad, lean el libro o infórmense. La democracia es para todos. No queremos vivir en una dictadura y la democracia la hemos construido todos en santa paz. Así y eso es lo que hay que defender. Así es. Gracias, Lourdes. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego.